buenas, ¿qué pasa, gente? Estamos de nuevo en el canal y vamos a ver cómo funcionan nuestros héroes de un modo u otro. ¿Y a quién vamos a analizar en esta ocasión de un modo u otro? Pues llega el turno de Mapache Cohete, nuestro Raccoon favorito, uno de los miembros de los Guardianes y que, al igual que otros tantos, tiene bastante diversidad de opinión. Hay quien lo ama y también quien lo odia, pero nunca queda en medio de nada. Y vamos a empezar a ver su cara de alter ego con 3 de recuperación, los rasgos genio y proscrito, tamaño de mano 6, vida 9 y la acción mañoso. Descarta una mejora tecnología de tu elección que controles. Roba 2 cartas, límite de una vez por ronda. De esta manera empezamos a ver que juega con las tecnologías y que le permite robar cartas al descartarlas. Sin embargo, al convertirse en héroe sigue manteniendo su nombre, tiene 2 de intervención, una de ataque, una de defensa, su vida se mantiene y su mano baja a 5, tiene el rasgo guardián y la respuesta estás muerto. Después de que inflijas daño sobrante a un enemigo, roba una carta. Sigue compartiendo esa mecánica de robar cartas, lo que siempre acaba produciendo situaciones divertidas, en este caso aprovechando el daño sobrante. Pero de cualquier manera vamos a empezar a ver sus facetas y, como siempre, vamos a empezar con la intervención. Y la intervención de Mapache Cohete es muy buena, porque tiene una buena intervención básica y además cuenta con las aerobotas, mejora de coste 1, rasgos, armadura y tecnología. Mientras tenga adoptada su identidad de héroe, Mapache Cohete recibe +1 de intervención y gana el rasgo aéreo. Con esto ya se pone en 3 de intervención, lo cual está muy bien, pero además puede prepararse con Tengo un plan, evento de coste 1 con el rasgo táctica, respuesta de héroe. Después de que realices una intervención básica usando tu intervención, prepara Mapache Cohete. Mapache Cohete recibe +1 de intervención hasta el final de la fase mientras tenga adoptada su identidad de héroe. De esta manera le va a permitir quitar más amenaza todavía al prepararse y al mejorar ese valor de intervención. Eso sí, con lo que no cuenta es con ningún evento propio para hacerlo. Y en cuanto al ataque, el ataque de Mapache Cohete es bueno, porque aunque tiene un mal ataque básico, ya que solo pega de 1, cuenta con el esqueleto cibernético, mejora de coste 2 con el rasgo tecnología, recibes +3 de vida. Mientras tenga adoptada su identidad de héroe, Mapache Cohete recibe +1 de ataque. De esta manera ya se convierte en algo más decente al poder estar pegando de 2. Pero donde está su auténtica potencia ofensiva está en las armas. Por ejemplo, la pistola de cohete, mejora de coste 1, rasgos, tecnología y arma restringida. Esta carta entra en juego con 3 contadores de carga, acción de héroe, ataque, agota la pistola de cohete y quítale un contador de carga, inflige 2 de daño a un enemigo. Por coste 1 podemos llegar a hacer 6 de daño en 3 ataques distintos, lo cual está muy bien. Además, hay que tener en cuenta que no tiene la palabra clave usos, por lo tanto, si esta pistola se queda sin cargas, no se descarta, se queda en la mesa, lo único que no la podremos utilizar, aunque ya veremos cómo poder hacerlo en el futuro. Además cuenta con el lanzacohetes, mejora de coste 3, rasgos, tecnología y arma restringida. Esta carta entra en juego con 2 contadores de carga, acción de héroe, agota el lanzacohetes y quítale un contador de carga. Elige un jugador, inflige 2 de daño al villano y a cada esbirro que esté enfrentado a ese jugador. De esta manera no tiene por qué resistirse ninguno de los esbirros que tengamos delante nosotros o alguno de nuestros compañeros. Y tampoco cuenta con la palabra usos, por lo tanto no es necesario descartarla cuando se quede sin contadores, como pasa también con el cañón de partículas, mejora de coste 3 con los rasgos, tecnología y arma restringida. Esta carta entra en juego con 2 contadores de carga, acción de héroe, ataque, agota el cañón de partículas y quítale un contador de carga, inflige 4 de daño a un enemigo y este ataque gana a distancia y brutalidad. Vamos a poder aprovechar mucho mejor el daño y además con esta brutalidad podemos potenciar nuestra mecánica del daño sobrante, y si necesitamos usarlas más veces tenemos una recarga, evento de coste 1 con el rasgo habilidad, acción de héroe, prepara todas las mejoras tecnología que controles, y de esta manera podemos volver a disparar nuestras armas para seguir haciendo daño. Y entonces, ¿qué tal es la defensa de Mapache Cohete? Pues la defensa es mala, es posiblemente la peor del juego, ya que tiene una defensa paupérrima de solo 1 y además no tiene ninguna carta que le sirva para defender, así que tiene absolutamente 0 en esta faceta.
Pero entonces, ¿qué tal es su salud? Pues su salud es irregular porque tiene una vida mala, aunque es mejorable con el esqueleto, como ya hemos visto antes. Su recuperación es normal, pero aunque tenga una sola copia, tiene un muy buen evento para curarse y es Mala Baba, evento de coste 2, acción de héroe. Hasta el final del turno cura 2 de daño a Mapache Cohete cada vez que inflijas cualquier cantidad de daño a un enemigo. De esta manera, da igual que hagamos daño en área con el lanzacohetes, incluso que hagamos daño a un esbirro y al villano gracias a la brutalidad del cañón, el caso es que vamos a estar curándonos y podríamos llegar a ponernos a tope tras un buen turno. Y entonces, ¿qué tal es la economía de Mapache Cohete? Pues es muy buena porque aunque tiene una mano normal, tiene el robo como héroe aprovechando el daño sobrante y el robo como alter ego descartando las tecnologías que ya hemos visto que no se descartan solas por quedarse sin usos. Pero de cualquier manera, si no queremos descartar alguna de nuestras armas, contamos con la batería auxiliar, mejora de coste 1 con los rasgos objeto y tecnología. Esta carta entra en juego con 2 contadores de carga, acción, agota la batería auxiliar, traslada un contador de carga desde esta carta hasta otra mejora tecnología que controles. De esta manera, lo que siempre podemos hacer es estar trasladando contadores de la batería a alguna de nuestras 2 armas gordas para luego descartarla como alter ego y robar cartas y poder contar de nuevo más adelante, porque podemos reutilizar piezas. Carta de recurso que nos da un recurso universal y un recurso mental. Respuesta: después de que gastes esta carta, coge una mejora tecnología de tu pila de descartes y colócala en la parte superior de tu mazo. Así podríamos recuperar esta batería a nuestro mazo, como hemos dicho previamente, y poder continuar con el ciclo. Y por lo tanto el alter ego de Mapache Cohete es muy bueno porque aunque tiene esa recuperación normal, tiene todas estas capacidades de robo con la que va a funcionar muy bien y además con la buena intervención que tiene vamos a poder aprovechar este alter ego a menudo. Y vistas ya las facetas, llega el momento de analizar la curva. ¿Cuánto tiempo tarda el bueno de Mapache en empezar a funcionar? Y la curva de Mapache es una curva alta, porque por desgracia es muy frágil y hasta que no tenga por un lado su mejora de intervención para poder quitar amenazas sin problemas y hasta que tenga el esqueleto para tener ese colchón de vida que necesita como el comer, no va a empezar a tener algo de tranquilidad y aún así va a necesitar conseguir también sus armas para poder tener la fuerza ofensiva que necesita. Y una vez vistas sus facetas, llega el momento de ver qué tal funciona en cada uno de los 4 aspectos, pero como siempre primero esas cartas básicas que le pueden venir bien en cualquiera de ellos y empezamos con la pistolera de cinto, mejora básica de coste 0 con el rasgo objeto, juega esta carta poniéndola bajo el control de cualquier jugador, máximo de 1 por jugador, puedes controlar una mejora arma adicional que tenga la palabra clave restringida. Hemos visto que cuenta con sus 2 armas grandes aparte de 2 pistolas, pero al ser restringida solo puede tener en juego a 2 de ellas, entonces va a ser crucial tener esta carta para poder tener al menos las 2 grandes y una de las 2 pistolas, aunque no podamos tener las 4, ya las pistolas sí que podemos ir intercambiando una por otra. Además nos vendrá muy bien tener un entrenamiento de superpoderes, plan secundario de jugador básico de coste 1 que entra con 3 de amenaza por jugador, tiene victoria 0 y cuando se derrote esta carta, cada jugador puede buscar en su mazo y su pila de descartes una mejora específica de su superhéroe y ponerla en juego. Con esto vamos a poder ponernos cualquiera de nuestras armas gordas o el esqueleto que necesitamos tanto o las aerobotas si no las tenemos todavía o de malas siempre podemos incluir alguna de las baterías para seguir cargando nuestro armamento. Además, al poder volar con las botas podemos hacer alguna acrobacia aérea, mejora básica de coste 2 con el rasgo habilidad, juega esta carta poniéndola bajo el control de cualquier jugador, máximo de 1 por jugador, interrupción de héroe. Cuando un personaje aéreo que controles use un atributo básico, agota acrobacia aérea. Ese personaje recibe +1 a ese atributo para este uso. De esta manera podemos llegar a intervenir de 4 de primeras o simplemente atacar aumentando más una vez que tengamos el esqueleto también. Y además, al ser de papel, vamos a necesitar aguante, mejora básica de coste 1 con el rasgo alteración, juega esta carta poniéndola bajo el control de cualquier jugador, máximo de 1 por jugador, recibes +3 de vida. De esta manera, ya sea con el esqueleto o con el aguante, podemos empezar a aumentar nuestro colchón y al final tenerlo más todavía, ya que todos los ataques nos van a venir directo al pecho.
Y una vez que estemos sufriendo todo este daño, lo podemos curar en el camarote de tripulante. Apoyo básico de coste 1 con el rasgo lugar. Juega esta carta poniéndola bajo el control de cualquier jugador, máximo de 1 por jugador. Acción de alter ego, agota el camarote de tripulante, cura 1 de daño a un alter ego. Hemos dicho que nos va a interesar estar visitando esta identidad para poder descartar las tecnologías y robar más cartas, y con el camarote podemos ir aumentando esa curación que vamos a necesitar como el comer porque vamos a sufrir mucho daño. Pero antes de curarnos podemos evitarlo con las botas impulsoras. Mejora básica de coste 1 con los rasgos armadura y tecnología. Juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el rasgo guardián, máximo de 1 por jugador. Interrupción de héroe. Cuando vayas a sufrir cualquier cantidad de daño a consecuencia de un ataque, agota las botas impulsoras y descarta la primera carta de la parte superior de tu mazo. Evita 1 de ese daño. Esto es una tecnología, así que siempre puede ser también un candidato para conseguir más cartas, y si la utilizamos para evitar daño, esa carta que tenemos que descartar, si es una tecnología de las que nos importa, la podemos recuperar más adelante con nuestro recurso. Además, recordamos ese juego con las tecnologías, para lo que nos puede ayudar Leo Fitz, apoyo básico de coste 3 con los rasgos individuo y shield. El coste para jugar a Leo Fitz se reduce en 2 si tu superhéroe tiene el rasgo shield. Acción de alter ego, agota Leo Fitz, busca en tu mazo una carta tecnología y añádela a tu mano. No vamos a poder aprovechar este descuento y vamos a tener que pagar 3 recursos por Leo Fitz, pero teniendo en cuenta que vamos a estar intentando conseguir estas tecnologías todo el rato, aunque sean las baterías, y vamos a visitar el alter ego a menudo, este muchacho siempre nos va a ayudar a conseguirlo, y luego las podemos pagar con Gemma Simmons, apoyo básico de coste 3 con los rasgos individuo y shield. El coste para jugar a Gemma Simmons se reduce en 2 si tu superhéroe tiene el rasgo shield. Recurso, agota a Gemma Simmons, genera un recurso mental para una carta tecnología. Le pasa también lo mismo con el descuento, pero siempre vamos a poder estar pagando estas tecnologías gracias a ella, con lo cual nos puede ser muy útil. Pero simplemente podemos aprovechar la inventiva, mejora básica de coste 2 con el rasgo habilidad. Juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el rasgo genio, máximo de 1 por jugador. Recurso, agota inventiva, genera un recurso mental. Tenemos el rasgo genio como alter ego, por lo tanto este recurso nos puede ayudar a pagar cualquier cosa. Además, debemos contar siempre con la ayuda de nuestro inseparable amigo Groot, aliado básico de coste 3 con 1 de intervención y un daño derivado, 2 de ataque y 2 daños derivados, 6 de vida, rasgo guardián. Juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el rasgo guardián. Respuesta: después de que Groot defienda contra un ataque, cúrale 2 de daño. De esta manera nos puede ayudar con las defensas de alguno de los ataques del villano, o simplemente estar evitando los ataques de los esbirros. Y además, junto a él podemos ser flora y fauna. Evento básico de coste 1, equipo de Groot y mapache cohete, máximo de 1 por mazo. Acción de héroe, coloca 2 contadores de crecimiento sobre Groot hasta un máximo de 10 y prepáralo, o bien coloca 2 contadores de carga sobre una mejora del conjunto de mapache cohete y prepara esa mejora. Evidentemente siempre utilizaremos esta segunda opción porque es la que realmente podemos hacer, y podemos cargar muy fuerte y volver a disparar cualquiera de nuestras armas. Y ahora ya sí, llega el momento de ver qué tal funciona en cada uno de los 4 aspectos, y como siempre vamos a empezar con agresividad. Y en agresividad pues tenemos varios arquetipos que podemos aprovechar, ya sea sueltos o combinados. Os dejaré el enlace al vídeo de los arquetipos de agresividad. Y en agresividad pues hemos visto que juega mucho con las armas, por lo tanto ese arquetipo nos va a venir muy bien estando armado hasta los dientes. Plan secundario de jugador de agresividad de coste 1 que entra con 2 de amenaza por jugador, tiene victoria 0. Cuando se derrote esta carta, cada jugador puede buscar en su mazo y su pila de descartes una mejor arma con un coste de 3 o menos y ponerla en juego. De esta manera podemos traer cualquiera de nuestras armas gordas sin problema, gracias a este plan secundario, y la intervención de mapache es tan buena que no nos va a costar nada hacerlo. Y una vez con esta arma, para evitar gastar sus cargas, podemos hacer una lluvia de balas. Evento de agresividad de coste 2 con el rasgo ataque, acción de héroe, ataque, agota una mejor arma que controles, inflige 5 de daño a un enemigo. De esta manera hacemos bastante daño sin necesidad de perder nuestras cargas. Además, para aprovechar el daño sobrante y ese robo que tiene con él, podemos aprovechar a los esbirros con la ayuda de Ángela, Aldrich o Dinsdorf,
Mizdotir, aliado de agresividad de coste 0 con 0 de intervención, 2 de ataque, un daño derivado en cada una, 3 de vida, rasgos, Asgard y guardián, respuesta obligada. Después de que Ángela entre en juego controlada por ti, busca un esbirro entre las 10 primeras cartas del mazo de encuentros y ponlo en juego enfrentado a ti. Baraja el mazo de encuentros, si no se pone en juego un esbirro de este modo, descarta a Ángela. De esta manera nuestra compañera guardiana nos va a poner un esbirro en bandeja para que podamos derrotarlo con nuestras armas y poner una muesca en el salón de los héroes, apoyo de agresividad de coste 2 con los rasgos Asgard y lugar, respuesta después de que derrotes a un esbirro, coloca un contador de gloria sobre esta carta. Acción de alter ego, agota el salón de los héroes y quítale 3 contadores de gloria, roba 3 cartas. De esta manera no solo vamos a poder robar con ese daño sobrante, sino que encima, cuando vayamos al alter ego y robemos con nuestras tecnologías, robaremos más todavía gracias al salón de los héroes y volveremos con muchas cartas en la mano para hacer de todo. Pero además, evidentemente, al poder volar con las botas, podemos aprovechar este rasgo y con una técnica depurada, mejora de agresividad de coste 3 con el rasgo habilidad, requisito de 2 recursos mentales, máximo de 1 por jugador, interrupción cuando juegues un evento ataque de agresividad, si has pagado su coste usando un recurso mental, la cantidad de daño que inflija ese evento aumentará en tantos puntos como su coste impreso. De esta manera podemos hacer muchísimo daño con esa carta que ya conocemos, que es arrojarse en picado, evento de agresividad de coste 4 con los rasgos aéreo y ataque. Juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el rasgo aéreo, acción de héroe, ataque, inflige 7 de daño a un enemigo, inflige 1 de daño a todos los demás enemigos. Ya conocemos el combo, al aumentarlo con la técnica depurada se acaba convirtiendo en 11 de daño más 5 de daño, lo que puede provocar mucho daño sobrante, muchas cartas y mucha diversión con el bueno de Mapache. Y entonces, ¿qué tal funciona Mapache Cohete en Justicia? Pues evidentemente lo mejor que podemos hacer es seguir mejorando su intervención básica con la intuición heroica, mejora de justicia de coste 2 con el rasgo habilidad. Juega esta carta poniéndola bajo el control de cualquier jugador, máximo de 1 por jugador, tu héroe recibe más 1 de intervención. De esta manera podemos intervenir mejor todavía para facilitar nuestros cambios alter ego y así poder conseguir todas estas cartas que conseguimos con las tecnologías, pero más tranquilidad nos puede dar Espabila, evento de justicia de coste 1. Juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el rasgo guardián, acción de héroe, sufres 1 de daño, confunde al villano. Una forma muy sencilla de poder confundir para tener la tranquilidad, pero si ya no necesitamos tanto cambio, podemos aletear como una mariposa, mejora de justicia de coste 2 con el rasgo habilidad. Juega esta carta poniéndola bajo el control de cualquier jugador, máximo de 1 por jugador, interrupción cuando un personaje que controles ataque a un enemigo confundido, aumenta en 1 la cantidad de daño que ese ataque inflige a ese enemigo. Ya conocemos el arquetipo de confundir, así que os dejaré el enlace al vídeo con los arquetipos de justicia y ahí lo podéis ver más profundidad, pero hay que tener mucho cuidado con el fusil sónico, mejora de justicia de coste 3 con los rasgos tecnología y arma, restringida, usos 2 contadores de carga, acción de héroe, agota el fusil sónico y quítale un contador de carga, confunde a un enemigo, si ya está confundido en vez de eso inflige 3 de daño a ese enemigo. ¿Por qué tenemos que tener cuidado? Porque es una carta restringida y aunque sea una tecnología y un arma que nos viene tan bien, va a entrar en conflicto con tantas tecnologías y armas que ya tenemos nosotros en nuestro mazo. Así que podría darse el caso de que no la podemos utilizar o nos veamos en la obligación de descartar algo que no queramos descartar. ¿Y qué tal funciona Mapache Cohete en protección? Pues también os dejaré el enlace a los arquetipos de protección porque tenemos varias cosas a aprovechar, como por ejemplo el endurecernos al ignorar las heridas, evento de protección de coste 1 con el rasgo habilidad, respuesta de héroe, después de que un personaje guardián sufra cualquier cantidad de daño a consecuencia de un ataque, dale a ese personaje una carta de estado duro. De esta manera, después de sufrir algún ataque, podemos recibir el siguiente con esta dureza, pero también hay que tener en cuenta que este evento lo podemos aprovechar con Groot, ya que puede recibir el ataque de un esbirro, endurecerlo con ignorar las heridas y de esa manera poder recibir más tarde el ataque del villano, evitando así el daño y de cualquier manera provocando la propia curación de nuestro arbolito. Además, con tanto cambio de alter ego a héroe podemos tener perseverancia, evento de protección de coste 1 con el rasgo táctica, respuesta de héroe, después de que cambies de identidad, dale a tu héroe una carta de estado duro. Así, después de robar muchas cartas, podemos endurecernos al volver a nuestra identidad de
de héroe y recibir entonces el ataque del villano. O simplemente dejar preparado el terreno para nuestro daño sobrante con Ven a por mí nene, evento de protección de coste 0 con el rasgo táctica, acción de héroe, descarta cartas del mazo de encuentros hasta que descartes un esbirro, pone en juego ese esbirro enfrentado a ti. Cura 3 de daño a tu superhéroe y dale a tu superhéroe una carta de estado duro. De esta manera conseguimos un esbirro para aprovechar el daño sobrante, nos curamos porque hemos sufrido daño y además el siguiente ataque se va a chocar contra este estado duro. Pero no solo este arquetipo nos puede venir bien, sino que también nos puede venir bien el de prepararnos, ya sea para intervenir o seguir atacando. Por ejemplo, cuando podamos volar podemos mantener una vigilancia constante, evento de protección de coste 2 con los rasgos aéreo y habilidad. Juega esta carta solo si tu superhéroe tiene el rasgo aéreo. Acción de héroe, prepara a tu héroe y quita 2 de amenaza del plan principal. Esta amenaza quizá no tenemos tanta necesidad de estar limpiándola, pero esta preparación sí que nos puede venir más que bien. Y aparte, con lo que no me mata, evento de protección de coste 2, requisito de un recurso físico, acción de héroe, cura 2 de daño a tu héroe, prepara a tu héroe. De esta manera nos preparamos para seguir activándonos y aparte nos vamos curando, que ya hemos visto que vamos a estar sufriendo daño. Pero si hay un arquetipo en protección que todos sabemos que es el que mejor le va, es el de las tecnologías, como la barrera de energía, mejora de protección de coste 2 con los rasgos objeto y tecnología, usos 3 contadores de reflejo, interrupción, cuando vayas a sufrir cualquier cantidad de daño, quita un contador de reflejo de esta carta, evita una de ese daño e inflige una de daño a un enemigo. De esta manera podemos ir evitando daño e ir quizás quitando duros para luego descartarlas como alter ego o como héroe con una readaptación, evento de protección de coste 0 con el rasgo habilidad, acción de héroe, descarta una mejora tecnología que controles, prepara tu héroe y elige entre intervención, ataque o defensa. Hasta el final de la ronda tu héroe recibe más X en el atributo elegido, siendo X igual al coste impreso de esa mejora. De esta manera podemos aprovecharlo ya sea con la barrera de energía como hemos visto o con alguna de nuestras tecnologías, ya sea para prepararnos, para mejorarnos o para ambas cosas. Y por último, ¿qué tal funciona el liderazgo? Pues el liderazgo al final no hay nada destacable. Vamos a dejar el vídeo a los arquetipos de liderazgo para ver el arquetipo de la rotación de Guardianes de la Galaxia. Apoyo de liderazgo de coste 2 con el rasgo grupo. Juega esta carta poniéndola bajo el control de cualquier jugador, máximo de una carta de grupo por jugador. Si todos tus personajes tienen el rasgo guardián, esta carta gana respuesta. Después de que juegues una mejora en un aliado, roba una carta. La idea es tener nuestros aliados guardianes y tener mejoras para ir vinculándoselas, aprovechar sus activaciones e ir robando mientras tanto. No es nada sinérgico con el propio mapache, pero lo podemos aprovechar. Y una vez vistos todos los aspectos, incluso sus facetas, llega el momento de hacer las valoraciones finales. ¿Cuál es su potencia, su diversión, el mejor aspecto para Mapache Cohete y su peor aspecto? Y en cuanto a potencia, yo creo que nos tenemos que quedar en un 7, porque sí que es cierto que con su buena intervención y con su ataque, este ataque puede ser un poquito lento y el problema de la salud de Mapache Cohete nos puede dar muchos problemas. Sin embargo, la diversión que nos puede proporcionar, al menos en mi criterio, es de un 9. Es un personaje muy divertido, es cierto que no carece de riesgo, pero al fin y al cabo hay también esta parte de la diversión. Y el peor aspecto para Mapache Cohete es el de liderazgo, principalmente porque hemos visto que no tiene ninguna sinergia con él, y aunque al final un mazo de liderazgo prácticamente con cualquier héroe puede funcionar, no creo que sea el que más potencie al bueno de Mapache, porque el mejor aspecto para él, para mí sin duda alguna, es protección. Principalmente con esas tecnologías e incluso con algunas preparaciones, puede hacer del bueno de Mapache uno de los personajes más divertidos e incluso potentes del juego. Y hasta aquí el análisis de Mapache Cohete. Hemos visto sus facetas, las cartas que mejor le vienen, los arquetipos para cada aspecto. Os invito a que comentéis qué os parece todo lo que hemos comentado, si hay algún arquetipo que se nos ha podido escapar y que a vosotros os funciona bien, si para vosotros es de los personajes con esta diversión o que se os enquista por su mala defensa. En definitiva, que comentéis lo que os parezca. Os invito a que os suscribáis, a que os unáis como miembros, como ya hicieron Gerardo SG, Luis Wackerlin, Porio Production, Francisco
Romero Cabrera, Manu Gallardo, Adolf, Isaac Armando Largo, Alonso Zimmerman, Nariez, José Luis Cordero, Jan Ignasi Biel Martínez, Salmón Roquero, Mario Sarmiento, Sigfrido Castellano, Jorge Díaz, Hugo Armando Pinto Castelu, Alberto Barras García, Zaqueiga, Pedro Ramiro Junior Cegarra García, Héctor Sánchez, Diego Muñoz, Antonio Gea Par o Javichu. Muchísimas gracias a todos vosotros, ya sabéis que me ayudáis mucho. Los demás, si queréis tener las ventajas que tienen ellos, solo tenéis que darle al botoncito de unirse. De momento, os dejo de dar la turra, aquí nos despedimos, a más ver.